Hola querido público de Naturismo al Día, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. He traído un tema que es muy importante que lo conozcamos un poquito más a fondo porque pues realmente existe mucha desinformación, mitos asociados, creencias erróneas, fantasiosas inclusive, en torno a lo que significa la clonación de seres humanos. Ya vamos a desglosar plenamente el concepto. La clonación efectivamente existe, se ha venido haciendo con animales, también con células madre, en el caso de nosotros los seres humanos, pero poco a poco iremos conociendo aspectos bien importantes acerca de lo que es la clonación. Realmente es un tema complejo, por supuesto, porque pues mezcla ética, biología, derecho, filosofía, y pues para entenderla mejor pues es útil, muy útil, separar los conceptos y ver qué es posible hoy en día, qué no, y por qué genera tanta discusión. Así que pues la clonación humana la entendemos como que se refiere al concepto de crear un órgano genéticamente idéntico a otro ser humano, ¿verdad? O un organismo, mejor, sería crear un organismo, ya si hablamos enteramente de crear otro ser, ¿verdad? Pero existen dos tipos principales: la clonación reproductiva, que es la creación de un ser humano completo, pues a partir del ADN de otro individuo. Este procedimiento es similar al que se utilizó para crear a la oveja Dolly por allá en 1996, es decir, que se toma el núcleo de una célula adulta y se inserta en un óvulo al que se le ha retirado su propio núcleo. Actualmente está prohibida, oído atención, en casi todos los países. Ningún caso confirmado de clonación humana ha sido realizado hasta el momento, y los experimentos pues en animales demostraron tasas altísimas de fallos, malformaciones y por supuesto también, algo muy preocupante, envejecimiento prematuro. Y también existe la clonación terapéutica, que pues no busca crear un ser humano completo, sino obtener células madre genéticamente idénticas al paciente. Estas células podrían, en teoría, pues transformarse en tejidos para tratar enfermedades como Parkinson, diabetes tipo 1, lesiones medulares, otras, en fin. Y actualmente pues está permitida bajo regulación en varios países, ha avanzado en laboratorio, pero todavía no es terapia médica de uso rutinario. Y pues, ¿por qué es tan polémica la clonación? Por las cuestiones sobre todo éticas, ético-morales, pero en cuanto a la ética, en clonación reproductiva se cuestiona la identidad, individualidad y los derechos del clon. Se teme pues que se convierta al clon en un producto y no en un ser humano con derechos plenos. La clonación terapéutica pues implica crear y destruir embriones, lo cual genera debates morales y religiosos también. Hay que tener en cuenta también el aspecto de la seguridad. Los clones animales tienden a sufrir fallas orgánicas, tener menos expectativa de vida, presentar problemas inmunológicos, y aplicar esto pues a los seres humanos se considera inhumano efectivamente y muy inseguro, al menos hasta el momento. Hay una legislación, toda una legislación al respecto, por supuesto. Organismos internacionales como la misma ONU pues recomiendan prohibir la clonación reproductiva, y la mayoría de naciones así lo han hecho. Hoy en día, ¿qué avances hay en torno a la clonación? Existe algo de lo cual nos hemos referido amplísimamente aquí en Naturismo al Día, que es la edición genética, el CRISPR-Cas9, que ha avanzado muchísimo, pero pues es muy distinto a la clonación. El CRISPR modifica genes, no copia organismos completos, y pues esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es como una especie de clonación parcial. Y pues se han clonado monos en 2008, por ejemplo, en 2018, perdón, se dio un paso biológicamente relevante porque pues estos son mamíferos muy cercanos a nosotros, pero esto no se ha trasladado ni se piensa hacer con los seres humanos por razones, lo que te decía, éticas y legales. Y la clonación de órganos en laboratorio, pues usando células del propio paciente, es una línea prometedora y mucho menos polémica. ¿Existe la clonación de conciencia o memoria?, te estarás preguntando. ¿Podemos crear, o la ciencia puede crear, un individuo, una copia exacta con los pensamientos, los sentimientos, las impresiones mentales, lo que corresponde a aquello que nosotros conocemos como mente, alma o espíritu? No en lo absoluto. Hoy no es posible copiar la mente, recuerdos, personalidad de nadie. Incluso si existiera un clon humano, pues sería una persona distinta, con experiencias únicas, pero por más de que se pueda replicar a un ser humano biológicamente idéntico, todo lo que tiene que ver con los aspectos de la mente, del alma, de la individualidad,
eso sí no puede ser replicado en lo absoluto. Así que pues clonar un ser humano complejo es hasta el momento ilegal, inseguro, no se hace bajo ninguna perspectiva. Clonar células para investigar y tratar enfermedades, por supuesto, sí existe y ha avanzado muchísimo, y la discusión principal es ética y social más que técnica, así que pues aspectos que tengamos nosotros en cuenta, porque lo que te decía al principio, existe mucha desinformación, existe, lo que tiene que ver con todas esas teorías conspirativas, con leyendas urbanas inclusive, y pues hemos escuchado en múltiples ocasiones, por ejemplo, algo que no es real, y es que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, particularmente los nazis hay que decirlo, llegaron a clonar seres humanos, pero esto es mentira, no, esto no se logró, nunca clonaron seres humanos, ni estuvieron siquiera cerca. La clonación tal como la entendemos hoy ni siquiera era técnicamente posible en esa época, así que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque la clonación no existía como tecnología por allá en los años 30 y 40, el contexto pues histórico en que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Pues la clonación de mamíferos solo se logró por primera vez en 1996, con lo que te decía, con la famosísima oveja Dolly, y durante la Segunda Guerra Mundial no existía nada de esto. Esta tecnología para manipulación del ADN pues se vino a desarrollar mucho más adelante. Igualmente no existían técnicas de transferencia nuclear, tampoco métodos de cultivo celular avanzados, mucho menos herramientas para reprogramar células, y pues ya lo que tuvo que ver con la estructura del ADN como tal se descubrió por allá en 1953, pues ya había pasado hace rato la Segunda Guerra Mundial y todo lo que tiene que ver con ese contexto histórico. Esto para que nosotros tengamos en cuenta de que a veces escuchamos cosas que son absurdas, que no son reales, que hay que desmitificarlas, conocerlas a fondo, porque a veces se convierten en creencias y pues la gente tiende a especular con respecto a esto. Lo que sí hicieron, por supuesto, los nazis, y esto está súper documentado, pues se realizaron experimentos horribles, ¿verdad? Pero pues nada relacionado con clonación. Estos experimentos incluían pruebas de resistencia extrema, experimentos quirúrgicos, intentos de esterilización, estudios de gemelos, especialmente por el famoso doctor muerte Joseph Mengele, que pues si eres de pronto fanático de la historia de la Segunda Guerra Mundial, este nombre se te hace pues muy familiar. ¿Y por qué Mengele, por ejemplo, particularmente estudiaba los gemelos? No para clonarlos, por supuesto, sino para entender cómo aumentar, por ejemplo, la tasa de nacimientos múltiples, explorar teorías raciales falsas, llevar a cabo experimentos médicos brutales. Los gemelos, por supuesto, fueron usados por los nazis porque parecían copias genéticas naturales, pero no existe evidencia de ningún tipo de clonación ni intentos cercanos de hacerlo. Esto para que tengamos en cuenta entonces que hay mitos y confusiones, porque a veces se habla de supersoldados clonados, laboratorios secretos, manipulación genética oculta, pero todo eso que escuchas pertenece al terreno de la ficción, de las teorías conspirativas inclusive, a las novelas, a la fantasía. Históricamente no hay pruebas, documentos ni tecnología que sugiera que esto se ha llevado a cabo, que se sigue experimentando, porque a veces se tiende a creer que no, es que hay bases ocultas, subterráneas, donde clonan seres humanos. Bueno, una cantidad de cosas que yo sé que pues mucha gente le gusta incluso leer estas situaciones que pueden ser hasta muy llamativas, pero pues son fantasía, lo que no ha sido probado ni documentado, pues todo eso corresponde a la fantasía, para que lo vamos entonces nosotros teniendo bien presente y no nos dejemos engañar con cosas que no corresponden a la realidad. Pero bueno, entonces un clon vendría a ser técnicamente un ser humano, efectivamente sí. Técnicamente un clon sería un ser humano completo, por supuesto, con todos los derechos, capacidades y valor de cualquier persona. Lo único que cambia, pues es el origen biológico, no la humanidad. Y te voy a dar una explicación clara al respecto. Un clon, por ejemplo, tendría ADN humano, por lo tanto sería plenamente un ser humano. Un clon humano, un clon de este tipo sería el resultado de unir, pues nada menos y nada más que el óvulo de una persona con el núcleo, o sea, el ADN de otra célula humana, y eso produciría pues un embrión humano, que al desarrollarse pues daría lugar a un ser humano completo, igual de biológico, funcional y consciente que cualquier otro ser humano. Sería genéticamente idéntico, pero no una copia total.
Un clon no sería una copia mental, ni una reproducción de recuerdos, ni un duplicado de personalidad, sería pues más parecido a un gemelo idéntico, pero pues nacido en otra época, ¿verdad? Y pues recordar siempre y tener bien presente, queridos oyentes de Naturismo al Día, que la personalidad pues depende del ambiente, las experiencias, la crianza, la cultura, las relaciones, así que un clon sería una persona nueva, única y diferente. El estatus legal y ético sería el mismo que el de cualquier otro ser humano. Si algún día pues se clonara un humano, hoy está totalmente prohibido, ese ser nacería como un niño, tendría derechos, no sería propiedad de nadie, no podría ser tratado como producto. Las leyes de bioética en el mundo insisten en esto. Un clon sería un individuo humano independiente, mas no un objeto. Y hay que tener en cuenta que lo que sí es plenamente ciencia ficción, lo que no existe y es imposible hoy, es en clones adultos instantáneos. Esto no existe. Clones con recuerdos del original tampoco. Clones como copia exacta de la mente. Todo eso es un invento de las películas, los dramas, las teorías conspirativas, de todo eso, de las novelas, eso que está como muy cercano a la ciencia ficción. Así que para que lo tengas siempre bien presente y vamos aclarando los conceptos, que un clon efectivamente sería un ser humano real, biológicamente idéntico a otro, pero psicológicamente distinto y tendría derechos como cualquier persona. Bueno, y hablemos un poquito acerca de lo que significa el gemelo idéntico versus el clon humano, parecidos pero no iguales. Se forman los gemelos, recuerda, naturalmente, cuando un embrión se divide en dos, comparten 100% del ADN, nacen al mismo tiempo, crecen juntos, comparten entorno, familia, experiencias tempranas. A pesar de su ADN idéntico, los gemelos pueden ser muy diferentes en cuanto a personalidad, creencias, gustos, en fin, mientras que el clon humano se formaría de forma artificial por transferencia nuclear, como el caso que ya vimos de la oveja Dolly. También pues tendría ADN idéntico la persona donante, pero pues no nace al mismo tiempo. Sería como un gemelo nacido años o décadas después. Tendría una vida totalmente distinta, otro entorno, otra familia, otras experiencias, por supuesto otra personalidad. Su ADN es igual, pero su historia de vida es completamente diferente. Así que sería un clon, una copia exacta, no en lo absoluto. Sería más como un hermano gemelo tardío, pues con su propia mente, su propio carácter, sus propias decisiones. Los genes influyen, sí, pero pues no determinan la identidad completa. La forma como lo críen, lo amen, lo enseñen y todo lo que viva, pues hará que sea un individuo único e irrepetible en ese aspecto de la mente y la personalidad. Lo que no pasa con un clon pues no tendría tus recuerdos, por ejemplo, tu personalidad copiada, tu mismo comportamiento, ni tu misma forma de pensar. No sería un duplicado tuyo, sería otra persona totalmente distinta, solo con tu misma genética. Y si quieres te puedo contar, por ejemplo, cómo sería el proceso completo de crear un clon, los riesgos biológicos que existirían, cómo sería, por ejemplo, la vida de un clon en teoría. Pues entonces hablemos un poco acerca de eso, de cómo sería la vida de un clon humano. No desde la ciencia ficción, por supuesto, sino desde la biología, la psicología, la sociedad. Por ejemplo, el nacimiento y primera infancia. Un clon, pues no nacería adulto, por supuesto, nacería como cualquier bebé, vulnerable, dependiente, sin recuerdos, sin conciencia de su origen. Igual que un bebé lloraría, aprendería a hablar, caminar, amar, tener miedo, igualito a cualquier bebé, a cualquier niño. En esta etapa pues no habría ninguna diferencia práctica entre un clon y cualquier otro niño. En cuanto al desarrollo de la identidad, aquí empieza a aparecer lo más importante, porque aunque tenga el mismo ADN que otra persona, su cerebro se va a desarrollar según sus experiencias. El entorno, recuerda, moldea el carácter. La crianza define plenamente la autoestima, y si supiera que es un clon, pues podrían surgir preguntas profundas. Por ejemplo, ¿soy yo mismo o la copia de alguien? ¿Tengo que parecerme al original? ¿Qué se espera de mí? Pero pues esas preguntas no lo van a deshumanizar en lo absoluto, porque también las tienen hijos de padres famosos, entre gemelos se dan, personas comparadas constantemente. Y en cuanto a la relación con el original, esto es muy importante. Esto sería uno de los puntos más delicados, porque el clon no es el original,
no es su propiedad, no es su reemplazo. La relación sana sería parecida a hermanos, gemelos de distinta edad o incluso padre e hijo, pues según el contexto. Cualquier intento de imponerle una identidad, tienes que ser como yo, por ejemplo, sería psicológicamente dañino y contraproducente. En cuanto a los derechos y estatus social, desde el punto de vista ético y legal tendría un nombre propio, derechos humanos completos, libertad de elección, dignidad intrínseca, no podría ser usado, por ejemplo, como un banco de órganos de forma experimental, como objeto científico de estudio, nada de esto. Si la sociedad no lo reconoce así, pues el problema no sería del clon, sino de la misma sociedad. Y en cuanto al mundo emocional, vínculos y sentido de vida, hay que tener en cuenta que el clon podría, como cualquier ser humano, amar, odiar, equivocarse, creer, tener fe, dudas, construir un propio proyecto de vida. No estaría vacío ni incompleto, por supuesto, en lo absoluto, porque la humanidad pues no depende, recuerda, de la forma en que se concibe, sino de la capacidad de sentir y elegir. El mayor riesgo seríamos básicamente nosotros. El mayor peligro para un clon no sería biológico, sino plenamente social, ya que podría verse inmerso en discriminación, expectativas irreales, rechazo moral o religioso, instrumentalización. Por eso hoy la clonación reproductiva está prohibida, pues no porque el clon no sea humano, sino porque aún no sabemos cómo vamos a proteger plenamente a ese clon. Así que en síntesis, para que vamos resumiendo las ideas, pues un clon humano sería una persona real, con identidad propia, con derechos plenos, completos, con la misma necesidad de amor y respeto que cualquier otro ser humano, y pues es muy importante que esto lo tengamos siempre en cuenta. Y vamos entonces a ver en cuanto a los dilemas morales más profundos y extremos que surgirían si existiera la clonación humana. Aquí es donde el tema realmente deja de ser solo ciencia y se vuelve ética, filosofía, humanismo puro, humanidad pura. Se vería pues inmerso a diversos dilemas morales de la clonación humana esta nueva persona, pues ya que surge el interrogante, ¿se puede crear a una persona con un propósito? Uno de los dilemas más graves es este: ¿es moral traer al mundo a alguien porque sirve para algo? Por ejemplo, para reemplazar a un hijo muerto, para donar órganos, para continuar un legado, para corregir errores del original. Y aunque el clon tenga derecho, la intención inicial ya lo instrumentaliza, donde se planteen esos interrogantes precisamente. Eso plenamente choca con un principio ético central, y es que ningún ser humano debe ser un medio para un fin. Y pues la carga de ser otra versión puede ser abrumadora. Incluso sin mala intención, este clon podría vivir bajo una sombra constante, que debería ser como él, por ejemplo, o sea, el original, tiene su mismo talento, tú eres su segunda opción, su segunda oportunidad, debes continuar su legado. Todo eso puede abrumar al clon, que realmente es una persona que no tiene los recuerdos, ni la personalidad, ni el carácter del original. Biológicamente puede ser idéntico, pero humanamente lo que nos define como humanos es el espíritu, el alma, la identidad, el carácter, la forma de ser. Eso no se puede replicar, eso no se puede copiar, y esto puede ser abrumador para un clon. Así que ese es el punto álgido, ahí donde precisamente todavía como humanidad, como sociedad, no estamos preparados para afrontar un reto de ese tipo. Y pues esto puede plantear una pregunta bastante difícil. ¿Es justo nacer con una identidad comparada desde el primer día? No es un problema genético entonces, es realmente un dilema existencial. ¿Quién sería su padre o su madre? La clonación rompe categorías tradicionales además. El donante del ADN, por ejemplo, es padre, madre, hermano, hijo. ¿Quién tiene autoridad legal? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la herencia, el apellido, la afiliación? No son detalles menores. La identidad humana se construye también teniendo en cuenta el vínculo y el reconocimiento. Y el riesgo de una humanidad clasificada es latente y también, por supuesto, es absolutamente real. Puede plantear un escenario bastante peligroso, es decir, humanos naturales, humanos clonados, aunque todos tengan derechos. La misma historia nuestra nos muestra que la diferencia biológica suele usarse para justificar desigualdad. Eso lo vemos, por ejemplo, con la cuestión de las etnias, de las razas, del color de la piel, para no ir muy lejos. Las personas, por ejemplo, afro, negras,
negras, de piel oscura, han sido discriminadas, maltratadas, estigmatizadas, marginadas, para no ir muy lejos. Entonces, con este asunto de la clonación, que va mucho más allá del color de la piel, puede ser especialmente peligroso, y el clon, por supuesto, verse inmerso en discriminación, estigmatización, jerarquías humanas. Así que pues surge otro asunto, otra cuestión. ¿Hay libertad real o destino impuesto para ese clon? Si sabes, por ejemplo, que tu ADN fue elegido, copiado y repetido, surge esa pregunta tan difícil. ¿Soy libre o fui diseñado para algo? Y aunque biológicamente todos estamos condicionados, la clonación hace explícita la idea de diseño, lo cual pues puede afectar profundamente el sentido de autonomía. El dilema de la dignidad surge inmediatamente. El núcleo del debate es precisamente este. Si un clon es humano, y lo es, entonces su dignidad es inviolable, pero la clonación como acto corre a su vez el riesgo de tratar la vida como algo reproducible, gestionable, optimizable, y eso choca con muchas visiones éticas y religiosas que ven la vida pues prácticamente como un don y no como un producto. Ahí se plantea esa gran paradoja. La clonación no es prohibida porque el clon no sea humano, sino que se prohíbe porque lo sería, y no sabemos aún cómo proteger plenamente su libertad, dignidad e identidad. Así que muy importante que esto lo tengamos siempre bien presente. La clonación entonces vendría a ser como de esos asuntos que la ciencia ya resolvió, pero que no vale la pena ahondar en ellos. Es una pregunta muy buena, muy interesante, y la respuesta corta es que no, porque la clonación no es un asunto resuelto, pero sí es uno de esos temas donde la ciencia puede hacer más de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar. Por ejemplo, en cuanto a pensar que la ciencia ya lo resolvió de forma parcial realmente, y solo en ciertos niveles. Lo que la ciencia sí sabe hacer, como te decía anteriormente, es clonar células todos los días en laboratorios, clonar embriones animales, clonar mamíferos, ovejas, vacas, perros, monos, en fin, reprogramar células adultas para que vuelvan a un estado similar al embrionario, por ejemplo. Y lo que la ciencia no ha resuelto todavía es hacer una clonación segura y fiable. La mayoría de los intentos han fracasado. Evitar malformaciones y envejecimiento precoz, entender completamente la epigenética, es decir, cómo se activan y apagan los genes, garantizar bienestar físico y psicológico a largo plazo. Así que técnicamente no está cerrada, solo que está limitada y es muy riesgosa. ¿Por qué entonces parece un tema que estuviera como desde el punto de vista ético, moral y legal cerrado? Pues porque la sociedad decidió frenarlo, no la ciencia realmente. La clonación reproductiva humana pues está prohibida legalmente, condenada éticamente, rechazada socialmente, no por falta de curiosidad científica, sino porque el costo humano potencial es muy grande. Los riesgos recaerían sobre alguien que no puede consentir, o sea, el mismo clon. La historia muestra que cuando la ciencia avanza sin ética, el daño es real. Así que si planteamos ese asunto de que no vale la pena ahondar, pues aquí está como el punto clave, ¿verdad? Porque sí vale la pena ahondar, pero no para clonar personas, sino para entender, por ejemplo, el desarrollo humano, mejorar terapias con células madre, regenerar órganos, tratar enfermedades degenerativas, estudiar el envejecimiento. Es decir, se investiga el conocimiento y no la aplicación extrema. Y hay que tener en cuenta, nosotros como humanos, como especie, como sociedad, como civilización, que hay un patrón histórico, y pues la clonación pertenece a una categoría muy particular de temas científicos, aquellos donde poder hacerlo no significa deber hacerlo, y hay ejemplos muy claros, como por ejemplo las armas biológicas, los experimentos sin consentimiento, la edición genética germinal. La ciencia avanza, pero la ética pone esos límites. Así que la clonación no está resuelta técnicamente, está frenada deliberadamente por razones humanas, no científicas, y pues no es un callejón sin salida, pero sí un territorio que está como cercado, y ahondar en ella tiene sentido solo cuando el foco pues es sanar, no reproducir personas. Así que es muy importante que tengamos en cuenta todos estos conceptos, porque al día de hoy, si nosotros no sabemos manejar nuestra propia civilización, a veces tendemos a discriminar a otros por sus rasgos físicos, por el color de su piel. ¿Qué sería entonces? ¿Cómo se trataría a una persona creada prácticamente de forma, digámoslo, artificial, un clon? Entonces esos asuntos ético-morales, religiosos inclusive, no están resueltos todavía, no estamos en ese momento, en ese lugar, como para clonar
otros seres humanos. Tal vez más adelante, cuando nuestra civilización cambie, nuestra forma de pensar, nosotros hayamos de pronto evolucionado más, podría llegar a ser algo que desde el punto de vista biológico no es imposible para nada en lo absoluto. Todavía falta, por supuesto, muchísima investigación para no ir a crear, por ejemplo, seres humanos clonados con grandes defectos o que mueran al poco tiempo, nada de esto. Pero la cuestión de la humanidad no podemos apartarla de ese entorno. Lo que nos hace, vuelvo y repito algo que dije anteriormente, humanos, es la forma de sentir, de pensar, lo que corresponde a lo intangible, al alma, al espíritu, a la mente, a los sentimientos, a la forma de concebir la realidad. Todo eso es lo que realmente nos hace a nosotros humanos. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes compartiendo estos minutos llenos de salud. Aquí en Naturismo al Día será en una próxima oportunidad.